En esta ocasión veremos lo que es la diferencial de una función. Y empezamos precisamente con lo que es la definición. La definición de la diferencial de la función es que es igual al producto de su derivada por el incremento diferencial de la variable independiente. Aquí nos debe de quedar claro que seguimos manejando el término de derivada, que va a multiplicar al incremento diferencial de la variable independiente. De acuerdo a esta definición, matemáticamente nuestra fórmula para indicar lo que es la diferencial de una función y cómo lo vamos a representar es dy, la diferencial de una función, es igual al producto de la derivada. Recuerden que así representamos la derivada de una función, f' de x, por la diferencial o incremento de la variable independiente de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder determinar la diferencial de una función? Calcular su derivada y multiplicarlo por dx, de acuerdo a la definición de diferencial de una función. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver primero las fórmulas de diferenciales, que son, si las analizamos, van a ser igual que las de las derivadas, nada más que tenemos que multiplicar por la diferencial de la variable independiente x. Empezamos con la primera fórmula. La primera fórmula nos indica la diferencial de una constante es igual con 0. Aquí en esta fórmula, recuerden, C nos representa una constante. Entonces, así lo interpretamos. La diferencial de una constante es igual con 0. La diferencial de x es igual a dx. Recuerden que son las fórmulas ya. Diferencial de x es igual a dx. La diferencial de una constante por x es igual a la constante por dx, o la diferencial de x. La diferencial de x elevado a una potencia es igual a la potencia n, por x elevado a la potencia menos 1. Y no olvidar que hay que multiplicar por dx. La diferencial de una constante por x a la n, o la potencia de x, va a ser igual a la constante por n. Recuerden que se multiplican la constante por la potencia n, por x a la n menos 1 por dx. Si observan entonces, cuando tenemos que diferenciar el x elevado a una potencia, cuando ya representamos a x, a su potencia le restamos 1 siempre. Tenemos esta fórmula ya cuando manejamos varios términos para diferenciar. La diferencial de u más v menos w es obtener la diferencial de cada uno de los términos. La diferencial de u más la diferencial de v más la diferencial de w. Y por último, para esta explicación, tenemos que la diferencial del producto de dos funciones. El producto de u por la función v. Entonces, u y v son funciones. Es la diferencial del producto de u por v. Su diferencial es igual a la función u por la diferencial de la función v, más la función v por la diferencial de u. Vamos a ver algunos ejemplos aplicando estas fórmulas de diferenciales. Y obviamente vamos a empezar por ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, tenemos la función y igual a 12. Sabemos que 12 es una constante. Si 12 es una constante, ya vimos que la diferencial de una constante que va a ser igual a 0. Por lo tanto, la diferencial en este caso de 12 va a ser igual con 0. Aquí no ponemos dx cuando es una constante nada más, porque 0 por cualquier cantidad nos da 0. Entonces, por eso siempre en derivada o en diferencial, la diferencial de una constante también va a ser 0. Un segundo ejemplo lo tenemos cuando es una constante por x. Entonces aquí tenemos que es 15 por x, la diferencial de 15 por x. 15 es una constante por x. Si checamos la fórmula, nos quedaría la diferencial de una constante por x es igual a la constante por dx. Aquí es importante que vayan checando aparte las fórmulas para poder ir interpretando los resultados que vamos obteniendo. La diferencial de
la potencia de x, que en este caso sería x a la 5. Si recordamos, entonces es la potencia por x a la n-1 por dx. Entonces aquí sería la potencia, que es 5n, por x a la n-1, como n vale 5 menos 1, 4, por dx. No debemos olvidar que tenemos que anotar al final lo que es dx para indicar que es una diferencial. Si no anotamos esta dx, estamos indicando únicamente la derivada. Entonces es importante que no se nos olvide anotar en el resultado de x. El siguiente ejemplo es la diferencial de una constante por x a la n. Si recuerdan entonces cómo resolvíamos este tipo de operaciones, ya aplicadas a diferenciales, sería la diferencial de esta función va a ser 9 por 8, se multiplican, recuerden, la constante por la potencia, 9 por 8, 72. Y a la potencia de x le restamos 1, y sería 8 menos 1, 7. Entonces 72x a la 7 dx, no olvidando dx. Tenemos la función 4 por x a la menos 5. Aplicamos la misma fórmula que en el ejercicio anterior. ¿Qué es en lo que va a variar en este caso? Que la potencia de x es negativo. Pero seguimos utilizando la misma fórmula. ¿Cómo quedará nuestra diferencial entonces? La diferencial va a seguir siendo n, o la constante por n, 4 por 5, 20. Pero como 4 es positivo y 5 negativo, más por menos, menos 20, x. Ahora recuerden que aquí la potencia es menos 5, menos 1, nos queda menos 6 de x. Entonces es importante también considerar lo que son los signos. Y tenemos ya por último igual una función muy sencilla. Si y es igual a x, su diferencial, que ahí no hay otra opción, la diferencial de x va a ser dx, en este caso, que estamos aplicando la fórmula. La diferencial de x es dx. Entonces, si observan, la solución de diferenciales es lo mismo que las derivadas, pero recuerden, al último tenemos que multiplicar por dx. Entonces, prácticamente podríamos considerar que esto es un repaso de lo que son las derivadas. Y tenemos un ejemplo cuando tenemos una suma de términos. Por ejemplo, tenemos la función 6x quinta menos 1 medio de x cuarta más 9x cúbica menos 10x cuadrada menos 13x más 10. Para poder obtener la diferencial de esta función, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la diferencial de cada uno de estos términos y poderlos diferenciar. Entonces, si analizamos nuestro resultado, la diferencial de esta función quedaría 6 por 5, 30. A 5 le restamos 1, nos queda x cuarta. Entonces la diferencial del primer término nos queda como 30x cuarta. Vamos con el siguiente. Menos 1 medio por x a la cuarta. 1 medio se multiplica por 4. 1 medio por 4 nos queda 2. Y al 4 le restamos 1 y nos queda 4 menos 1, 3. Entonces, la diferencial de menos 1 medio por x a la cuarta nos va a quedar 2x cúbica. Después tenemos la diferencial de 9x cúbica. 9 por 3, 27. A x le restamos 1 y 3 menos 1, 2. Después tenemos lo que es la diferencial de menos 10x cuadrada. ¿Cuál es la diferencial de menos 10x cuadrada? La diferencial es 10 por 2, 20. Y aquí le restamos 1. 2 menos 1, 1. Y aquí se tendría que quedar x a la 1. Pero recuerden que no se pone el 1. Simplemente quedaría 20x. Este 1 no se pone. Y tendríamos después el siguiente término. La diferencial de 13x es una constante por x es igual a la constante. Y nos quedaría 13x. Y por último, la diferencial de 10, que es una constante, es 0. Obviamente aquí no se pone más 0. Quedaría así.
y no olvidando que de cada uno de esos hay que poner dx. En este caso sacamos la diferencial de cada término y al final multiplicamos por dx, es decir, factorizamos dx. Y este sería nuestro resultado de este ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo de cuando tenemos varios términos. 2x cuarta menos 4x cúbica menos 3 medios de x cuadrada más x más 5. Igual tenemos que sacar la diferencial de cada término. 2x cuarta, 2 por 4, multiplicamos 2 por 4, 8. Y a la potencia le restamos 1. 4 menos 1, 3. El siguiente término sería menos 4 al cubo, menos 4 por x al cubo. Multiplicamos menos 4 por 3, menos 12. Y a la potencia de x, que es 3, le restamos 1, nos queda 2. La diferencial de 4x cúbica nos quedaría 12x cuadrada. Obviamente considerando lo que es el signo negativo. El siguiente término sería menos 3 medios por x al cuadrado. Recuerden, multiplicamos 3 medios por 2. 3 medios por 2 nos quedaría 3. A x le restamos 1 y quedaría 2 menos 1, 1. Que recuerden, este 1 no se pone, pero nos quedaría así, nada más. 3x. El siguiente término que tenemos sería x. Si checamos la diferencial de x es dx. Pero aquí su derivada es 1. Pero recuerden que lo tenemos que multiplicar por dx. Y para este caso ponemos la diferencial de x es 1. Recuerden que al final multiplicamos por dx. Y finalmente, la diferencial de 5, que es una constante, es 0. Y ya no se pone. Entonces, al final todo entre paréntesis y multiplicando por dx para indicar que es una diferencial. Vemos un siguiente ejemplo donde manejamos puras potencias para x, por si alguien tiene dudas cuando manejamos diferenciales con este tipo de términos. Entonces, vamos aplicando la fórmula que ya vimos, que es la diferencial de x a la n. Y entonces el primer término que nos quedaría, la diferencial de x a la 5 va a ser n por x a la n menos 1, a menos 1. Entonces nos quedaría 5x cuarta. Recuerdan, la potencia le vamos restando 1. La diferencial menos la diferencial de x cuarta, 4x cúbica. La diferencial de x cúbica, 3x cuadrada. La diferencial de x cuadrada, 2x. Recuerden que la potencia le restamos 1. Aquí se va 1. Si no se pone, no importa. Recuerden, cuando tenemos x, su potencia es 1. La diferencial de x, recuerden que vamos a manejar 1. Pero al final hay que multiplicar por dx. Y la diferencial de 13, perdón, la diferencial de 3 es 0. Y entonces nos quedaría, ya no lo ponemos, pero nos quedaría de esta forma. Entonces recuerden no olvidar al final multiplicar por dx para indicar que es la diferencial de una función. Y entonces tendríamos este tipo de ejemplos para las diferenciales. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de la diferencial del producto de dos funciones. La diferencial del producto de dos funciones es u por v. La diferencial de u por v, de acuerdo a la fórmula, es la función u por la diferencial de v, más la función v por la diferencial de u. Esa sería la fórmula para calcular la diferencial de un producto de funciones. Ya aplicado un ejemplo, la función es 3x más 2 por x cuadrada menos 7x más 4. Recuerden, en este primer caso, 3x más 2 nos representarían a u. Y x cuadrada más 7x más 4 nos representan a v. Y entonces, considerando este análisis, aplicamos nuestra fórmula y vamos analizándola. De acuerdo a la fórmula es u por la diferencial de v. Es u por la diferencial de v por la diferencial de x cuadrada menos 7x más 4. Más,
aquí nos indica más la fórmula v, que es la función v, por la diferencial de u, por la diferencial de 3x más 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que en este caso, las funciones que están aquí en moradito o en morado, esas van a pasar igual. Nada más vamos a diferenciar lo que está en este color. Y las que están en morado van a quedar exactamente igual. Entonces, aquí lo único que hemos hecho es desarrollar la fórmula. La estamos aplicando. Vamos con el procedimiento ya para obtener la diferencial. Recuerden, 3x más 2 pasa igual. Y lo único que vamos a diferenciar es lo que nos indica la fórmula. La diferencial de x cuadrada es 2x. La diferencial de 7x es 7. La diferencial de 4 es 0, ya no se anota. Más la función x cuadrada menos 7x más 4 pasa exactamente igual, de acuerdo a lo que nos indica la fórmula. Y nada más vamos a diferenciar lo que nos indican. La diferencial de 3x más 2. La diferencial de 3x es 3 de x. La diferencial de 2 es 0. Entonces, la diferencial nos va a quedar 3 de x. Si observan entonces, nada más diferenciamos lo que nos indica la fórmula. Lo que está en morado pasa exactamente igual. ¿Qué es lo que sigue para obtener este resultado? Vamos a multiplicar los dos primeros binomios, 3x más 2 por 2x menos 7. Y después vamos a multiplicar x cuadrada menos 7x más 4 por 3. Si empezamos por 3x por 2x nos da 6x cuadrada. Si multiplicamos 3, vamos con 3. Si multiplicamos 3 por 7 nos da 21x. Vamos con 2, que va a multiplicar a 2x menos 7. 2 por 2x, 4x. 2 por 7, 2 por menos 7, 14. Recuerden, tenemos que estar checando los signos. Más 2 por menos 7, menos 14. Y entonces ya multiplicamos los 4 términos de los dos binomios. Vamos con el siguiente producto de funciones. Vamos a multiplicar x cuadrada por 3, 7x por 3 y 4 por 3. Empezamos por x cuadrada. X cuadrada por 3, 3x cuadrada. Menos 7x por 3, menos 21x. Y 4 por 3, 12. Más formal, más. Entonces, ya realizamos las operaciones del producto de funciones y obtenemos este resultado. Podemos anotar todos los resultados que obtenemos y al final factorizar lo que es dx. Y finalmente, para obtener el resultado de este producto de funciones, la diferencial del producto de funciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 6x cuadrada, vamos a hacer la suma de términos semejantes. Se suma 6x cuadrada con 3x cuadrada, 6 más 3 y nos da 9x cuadrada. Recuerden que cuando sumamos términos semejantes, únicamente se suman los coeficientes. Los términos con las potencias pasan igual. En este caso x cuadrada y x cuadrada pasa exactamente igual con x cuadrada. Vamos con el siguiente. Se suman 21x más 4x menos 21x. Menos 21 más 4 menos 21x nos da menos 38x. X, recuerden, pasa exactamente igual con la misma potencia. Y finalmente tenemos lo que es sumar menos 14 más 12, nos queda menos 2. Y entonces, al realizar esa operación, ya nos queda el resultado final. Este sería el resultado de multiplicar este producto de funciones. Entonces, sería la forma de resolver las diferenciales de funciones algebraicas.